La cancelación de vuelos por parte de algunas aerolíneas internacionales llevó al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a ordenar que debían retomar vuelos en un plazo de 48 horas. Debido al incumplimiento de tal medida, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, informó la revocación de la concesión para sobrevolar el espacio aéreo de 6 aerolíneas: la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la chilena LATAM, la brasileña GOL y Turkish Airlines de bandera turca. La suspensión de tales concesiones se hace para cortar la secuela de agresiones que forma parte de una operación psicológica orquestada por el gobierno estadounidense, que ambiciona los recursos naturales de la nación venezolana y enmascara esa pretensión con una retórica referida al narcotráfico. Tal operación psicológica de Estados Unidos consiste en desplegar una amenazadora fuerza militar del Comando Sur en todo el Caribe. También el gobierno estadounidense alertó a las aerolíneas que el espacio aéreo venezolano era una zona de riesgo. La gran mayoría de las aerolíneas prosiguieron sus actividades con normalidad en las rutas que transitan desde Asia y por el espacio aéreo venezolano. Pero 6 de ellas decidieron paralizar unilateralmente esas rutas e hicieron caso omiso de la solicitud del gobierno venezolano. En su reporte, Madeleine García indicó: preste atención cómo Estados Unidos creó otra narrativa falsa sobre el supuesto peligro del espacio aéreo en Venezuela. Todas las aerolíneas que vuelen con destino en el Caribe y en Sudamérica están volando sin problema. Solo las de Europa suspendieron sus vuelos. Y la guinda de la corona la puso la congresista republicana María Elvira Salazar, al confirmar que Estados Unidos cerró el espacio aéreo para que puedan entrar y que operen sin problema las empresas petroleras estadounidenses en PDVSA. Por su parte, Janet Pérez Moya, corresponsal de Extra News Mundo, amplió la información al indicar que tras amenazas emitidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre el aumento de la actividad militar y riesgos en el espacio aéreo venezolano y posibles suspensiones de vuelos desde y hacia Venezuela, la situación en el principal aeropuerto del país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, se encuentra operando con normalidad, recibiendo y despachando vuelos locales e internacionales. La historia evidencia que los países que proyectan debilidad acaban sometidos, mientras que los pueblos que demuestran valentía son respetados. Actualmente, la mayoría de la opinión pública mundial rechaza las operaciones militares estadounidenses en el Mar Caribe y exige que Latinoamérica y el Caribe se mantenga como territorio de paz, invocando el respeto a la soberanía venezolana. Se ha denominado como la guerra cognitiva. ¿Qué busca la guerra cognitiva? Moldear la percepción internacional sobre la estabilidad y seguridad que puede haber en este caso en Venezuela. La reciente advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que acabamos de ver en el micro que presentó nuestro equipo de producción, allí se establecía que las aerolíneas estaban siendo instadas a actuar con precaución al sobrevolar el espacio aéreo venezolano. Así, de esta manera, esto se inscribe en esa estrategia de guerra cognitiva, porque además no precisa las amenazas concretas. En ese comunicado también sugieren que hay un riesgo latente, que más que técnico es político, con una intención claramente intimidatoria. En el marco de esa operación Lanza del Sur, que ha sido desplegada por el Pentágono en aguas del Caribe, se presenta esto con esa falsa excusa de la lucha contra el narcotráfico. Pero su magnitud y su ubicación frente a las costas venezolanas revelan que esto es un mensaje de presión militar, psicológica. En paralelo, entonces, se da la suspensión de vuelos por parte de 6 aerolíneas internacionales y esto lleva a la revocación de sus concesiones por parte del gobierno venezolano, mostrando cómo este frente aéreo se convierte ahora en un campo de disputa simbólica y además práctica. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil también ha denunciado que estas acciones forman parte del terrorismo de Estado promovido por Washington, mientras otras compañías mantienen operaciones normales en el país. La narrativa entonces de inseguridad se contrapone a la realidad de vuelos que siguen conectando a Venezuela con la región
y el mundo. La guerra cognitiva no se libra únicamente con armas ni con sanciones, sino con mensajes, percepciones y decisiones que buscan aislar y debilitar en este escenario. La batalla por la verdad y la soberanía se juega tanto en los cielos como en las conciencias, en las mentes. Por eso quiero invitarlos que para que podamos entrar en materia de lo que dicen las leyes venezolanas sobre este aspecto y sobre todo para mirar cómo se le da sustento a la decisión que hoy ha tomado el Estado venezolano. De inmediato revisamos esos datos que son de interés. Y fíjense, el espacio aéreo es la columna, o se considera así, está catalogado, clasificado, descrito como la columna de aire situada sobre el territorio del Estado, sobre las áreas terrestres, sobre aguas interiores, el mar territorial y aguas archipiélagas, ámbitos donde el Estado ejerce poderes soberanos exclusivos. La Administración Nacional de Aviación Civil se ejerce a través de la Ley de Aeronáutica Civil de Venezuela, la cual fue promulgada en 2005 y reformada parcialmente en 2009. Tenemos entonces allí ese sustento legal. Ahora bien, esta Ley de Aeronáutica Civil de Venezuela establece normas y reglamentos que rigen precisamente la operación de esas aeronaves civiles en nuestro espacio aéreo, así como las funciones y las responsabilidades de la Autoridad Aeronáutica Venezolana. Estamos hablando entonces del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, cuyos objetivos principales son garantizar la seguridad, eficiencia y regularidad de la aviación civil en Venezuela y promover el desarrollo del sector, así como fomentar la competitividad de las empresas venezolanas de aviación. Seguimos revisando más datos de interés legal con respecto a este texto que sustenta hoy la medida que ha tomado el Estado venezolano en el caso de las aerolíneas. En el artículo 57 se plantean las restricciones a la navegación aérea, que establece lo siguiente: el Ejecutivo Nacional, por razones de la seguridad del vuelo, interés público o seguridad y defensa, podrá restringir, suspender o prohibir temporalmente en todo o en parte del territorio nacional la navegación aérea. En su artículo 58, donde se hace referencia a las entradas y salidas en el territorio nacional, se indica lo siguiente: las aeronaves de Estado extranjeras requieren, y aquí presten mucha atención, requieren de un permiso especial del Ejecutivo Nacional para entrar, transitar o salir del territorio nacional. Aquí ya el panorama legal sigue tomando fuerza y nos vamos ahora a mirar lo que plantea el artículo 68 con respecto a la suspensión o revocatoria de las concesiones, permisos y certificados. Y allí se plantea que la autoridad aeronáutica suspenderá o revocará la concesión o ese permiso de operación o también el certificado de explotador del servicio de transporte aéreo cuando su titular haya dejado, otro elemento importante, presten atención, cuando haya dejado de cumplir las condiciones conforme a los cuales fueron expedidos o en caso de transgresiones al ordenamiento jurídico. Elementos de mucho interés que nos permiten mirar que cada decisión que toma el Estado venezolano está pegado al derecho internacional, pero también a la Constitución y las leyes venezolanas. Ahora bien, la necesidad de regular el uso del espacio aéreo ha provocado la realización de diversos tratados, y aquí vamos a entrar en materia internacional, porque esos tratados multilaterales tienen una lógica que responde a lo que hoy se está viviendo en Venezuela. El primero de ellos es el Convenio Internacional de Navegación Aérea, que fue firmado en 1919. Luego vino el Tratado de la Organización de Aviación Civil Internacional, conocido como Convenio de Chicago de 1944. Expresa lo siguiente: los estados contratantes reconocen que todo estado tiene su soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio. Este tratado hoy día viene a ser una pieza clave en todo este tema porque está destinado a institucionalizar la cooperación en materia de navegación aérea. Cuenta además con 191 estados miembros. También tenemos el Convenio de Tokio, que plantea todo lo relacionado a las infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de aeronaves de 1963.
En ese tratado, en ese convenio, se desarrollan fórmulas en respuesta a la violencia aérea. Y también podemos hallar en el derecho internacional el convenio de La Haya, que plantea entonces lo que tiene que ver con la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves. Esto fue creado en 1970 y entró en vigor en 1971. Miramos otro aspecto legal internacional, el Convenio de Montreal, que plantea la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, también del año 1971, y entró en vigor en 1973. Vean ustedes entonces cómo todas estas acciones están apegadas al derecho internacional. Y que pese a estos tratados internacionales, para nadie ya es un secreto la continua violación de los mismos por parte de los países que aún se creen potencia, y ni hablar de los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica para con el resto de los países del mundo. Venezuela sin duda ha sido su objetivo centenares de veces, durante muchos años, sobre todo durante los últimos 26 años. Un caso de infracción de soberanía del espacio aéreo llama hoy nuestra atención, sin duda, porque la resolución de 1973, aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 17 de marzo de 2001, para Libia también fija un precedente. En este caso, hoy claramente, y es que en esa resolución, luego de enumerar justificaciones relacionadas con supuestas violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Gaddafi, el peligro de la población civil de ser bombardeada por su ejército, se decide, entre otros elementos, establecer una prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de la Jamahiriya árabe, Libia, a fin de ayudar a proteger a los civiles. Se decide además que esa prohibición impuesta, en virtud del párrafo 6, no se va a aplicar a los vuelos cuyo propósito sea humanitario, como el suministro o facilitación de suministro de asistencia, incluido el material médico, los alimentos, trabajadores humanitarios, la asistencia conexa o la evacuación de ciudadanos extranjeros de ese lugar. El resultado es de todos conocidos: decenas de miles de heridos, víctimas fatales, el asesinato de Gaddafi y parte de su familia, la explotación de los recursos naturales del país, el robo del oro de sus reservas por parte de la llamada coalición internacional. Hoy un país dividido. Vean ustedes cómo pretenden repetir la historia con Venezuela. En medio de esos ataques de Washington y las advertencias que tienen un fin, que es aislar a Venezuela del mundo, presionando a otros países para que sus aerolíneas no vuelen hacia nuestro territorio, el gobierno venezolano sigue apostando a ese intercambio turístico gracias a la firma que se ha dado de acuerdos de cooperación en el ámbito de transporte marítimo y aéreo. Por eso queremos compartir con ustedes lo que más temprano ha dicho la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, al respecto. Hoy, cuando contra Venezuela, nuevamente el gobierno de los Estados Unidos presiona a otros países porque creen que pueden aislar a Venezuela, presionan a otros países para que las aerolíneas no vengan a nuestro país. Esto es un muy importante avance, que nosotros podamos tener más incremento de los vuelos Rusia-Venezuela y Venezuela-Rusia, que profundicen el intercambio turístico. Siempre nos da mucha emoción cuando vienen, funcionarios rusos, turistas rusos, vienen a visitar a nuestro país, a la isla de Margarita, a Canaima, a Los Roques, a Caracas. Forma parte de los avances que hemos tenido estos años en la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel. Escuchamos entonces a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, precisamente hablando de cómo el país sigue avanzando. Esa es la verdad de Venezuela. No hay amenaza que frene, que detenga la marcha en nuestro país. Que las aerolíneas no quisieron sobrevolar o se abstienen ahora de sobrevolar espacio venezolano, hay otras que sí lo hacen. En el marco de la competitividad de las aerolíneas, habrán otras que se suman al respeto de la soberanía del espacio aéreo venezolano y hoy siguen circulando con total normalidad. ¿Qué es que la zona, la región está en peligro? ¿Quién pone la región del Caribe en peligro? El mismo que te dice no pases por allí.
Vean ustedes esa doble jugada que se hace, enmarcado en esa guerra cognitiva que busca seguir dando la batalla en las mentes, en este caso de los venezolanos, de las venezolanas, pero también de la región, porque no se trata solo de Venezuela, se trata de la región. Es un proyecto bien planteado, bien precisado, que sigue aplicando tácticas en el marco de su estrategia, que es apoderarse de los recursos que no le pertenecen, que son de total soberanía del pueblo venezolano y de la región, pero que ellos aplican a partir de su doctrina Monroe todo lo necesario para socavar la paz y la estabilidad de los países. En este caso, Venezuela, que sigue siendo el foco, el objetivo del imperio norteamericano. Es parte del análisis que hoy compartimos con todos y todas ustedes, teniendo en cuenta que hay un Estado venezolano que sigue garantizando, apegado al derecho internacional, apegado a su constitución y leyes, el sagrado derecho a la paz y a la estabilidad, con una doctrina bolivariana bien planteada. Ellos tienen la doctrina Monroe, Venezuela tiene la doctrina bolivariana. Y con esa doctrina avanza el país en marcha permanente sin que nada la detenga. No hay amenaza que detenga a la Venezuela de verdad. Vamos a la pausa necesaria. Al regreso vamos a estar analizando justamente cómo estas acciones siguen enmarcadas en esta guerra híbrida, pero calificada o categorizada en la guerra cognitiva. Estaremos conversando con un especialista en la materia, así que no se despegue. Recuerda que tenemos las redes sociales a disposición, @soykatyvega en todas las plataformas, @claramentebzla y también nuestro canal en Telegram como Claramente. Por allí, todo contacto con nosotros para seguir avanzando en estos programas que nos permiten hacer análisis dialéctico de la coyuntura. Ya venimos con más. Estamos de vuelta totalmente en vivo del Estudio 4 de Venezolana de Televisión. Y recuerda que también llegamos a través de las plataformas digitales, redes sociales y nuestro canal en Daily Motion, donde llegamos a través de cualquier dispositivo móvil y a cualquier rincón de Venezuela y del mundo. Sobre todo nos interesa que hoy nos estén escuchando, que nos estén viendo, porque toca mirar la coyuntura, pero al fondo de lo que está pasando. ¿Por qué ocurren estas operaciones que intentan socavar la estabilidad, la paz del pueblo venezolano y de la región también? El caso de las aerolíneas que hemos venido desarrollando desde el principio de este programa especial. Les decía en la parte anterior que en este bloque vamos a estar analizando cómo esto encaja perfectamente en las llamadas operaciones psicológicas enmarcadas en esa guerra cognitiva, pero viendo lo más amplio desde esa guerra híbrida o guerra integral que se le ha aplicado a Venezuela desde el imperio norteamericano. Para ello nos acompaña nuestro invitado especial. Se trata del psicólogo social Fernando Giuliani, a quien me da gusto poder tenerlo en este espacio. Gracias a las plataformas también digitales podemos conversar totalmente en vivo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a este espacio donde, bueno, ya hemos venido analizando lo que está ocurriendo en la coyuntura con el tema de las aerolíneas, pero en esta parte queremos profundizar con ustedes de ese análisis de cómo este nuevo ataque, esta nueva agresión encaja perfectamente en lo que ya hemos conocido como operaciones psicológicas enmarcadas en la guerra cognitiva. Feliz noche, bienvenido. Bueno, gracias, Clara. Un saludo para ti, para todos los usuarios y usuarias que nos siguen hasta ahora. Siempre un gusto compartir contigo. Bueno, como tú bien lo expusiste ya en la primera parte del programa, y todos sabemos además, ¿no?, cómo estamos viviendo lo que ha pasado en estos últimos días. Ahora esta etapa, digamos, de lo que ha sido este efecto que han intentado crear al declarar el espacio aéreo venezolano como una zona de inseguridad o algo así. Bueno, además de, como tú bien lo mostraste también, de ser una violación flagrante de todo el derecho internacional y de toda la materia jurídica que regula justamente el uso del espacio aéreo, pero hay un elemento aquí simbólico desde el punto de vista, digamos, de lo que significa la guerra psicológica. Por un lado, el imperio
siempre muestra y digamos, y le pone especial énfasis, algo así como el matón, pues, que te muestra su poder y hace lo que le da la gana, pues es un poco como nos mostraron cuando se llevaron de aquella manera tan atroz aquellos compatriotas que llevaron a la cárcel de Bukele. Y aquellas imágenes que nos llegaban mostraban, ¿verdad? Una cosa que era muy chocante y realmente absolutamente rechazable. Y que desde el punto de vista simbólico lo que te mostraban allí era es que ese imperio hace lo que le da la gana y que puede hacer realmente con el país, con las instituciones, con la población, realmente lo que le da la gana. Eso es un poco más allá del efecto real que tuvo esto, porque varias aerolíneas se encadenaron, digamos, en lo que fue esa señal para que dejaran de volar a Venezuela, pero ahí hay una muestra que ellos están muy interesados en hacer notar que ellos tienen poder, porque en esta última arremetida de la guerra cognitiva, lo que ha buscado es generar el miedo fundamentalmente. Siempre hemos dicho que el gran objetivo de la guerra psicológica, de la guerra cognitiva, como herramienta de la guerra híbrida o de la guerra multiforme, es generar una inestabilidad tal que se produzca la caída de un gobierno constitucional. Y siempre hemos dicho que ha buscado generar rabia, generar ira, generar incertidumbre, generar desesperanza, desmoralizar, etc. Eso está vigente, pero en la última, desde agosto para acá, yo creo que ha sido el miedo, ¿verdad? La presión a través del miedo, buscando generar un quiebre probablemente en el gobierno, en la Fuerza Armada. De ahí que siempre sus mensajes, Clara, que han sido una y otra vez difundidos, era que el presidente estaba negociando su salida, que el poder ahora se lo iban a pasar a la vicepresidenta, que la Fuerza Armada también, que había militares que estaban ya prácticamente que huyendo del país. Nada de esto realmente ha sucedido, es decir, esa campaña permanente que buscó generar esa percepción, yo lo decía en otros ámbitos, es decir, la respuesta inmediata del presidente de la República como jefe de Estado, además, fue denunciar esto y hacerlo sin temor, sin ningún tipo de ambague. Es decir, el presidente inmediatamente denunció esto en todas las instancias y su discurso hasta el momento es que aquí no hay nada que negociar y que Venezuela más bien es blanco de una agresión absolutamente fuera de toda normativa, etc. Entonces, este último tiempo ha sido, yo creo que el miedo, ¿no? Y estas muestras de estas cosas, como estas decisiones, apuntan a eso, a mostrar un poder tal que sintamos todos en nuestra mente la sensación de que de verdad no nos han invadido, no ha pasado nada, aquí no ha desembarcado nadie, pero intentan mostrar en lo que ocasionaron, que fue la suspensión efectiva de algunas aerolíneas de sus vuelos, es como el aislamiento, ¿no? Es decir, Dios mío, algo así como, Dios mío, ahora estamos solos, pues. Esto no es casual tampoco en una temporada decembrina donde probablemente muchísima gente tenía planeado viajar hacia el exterior o recibir también visitas de compatriotas que están en el exterior, y esto apunta también a un golpe, ¿verdad? En ese sentido, porque ciertamente hay aerolíneas que han dejado, por lo menos por unos días, han dejado de prestar el servicio. Así que todo esto está implicado directamente también con esta guerra cognitiva. Además, por supuesto, que le apuntan, como siempre, a la economía, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con turismo, con intercambio comercial, bueno, ellos también calculan o estiman que de alguna manera también van a golpear eso. Pero yo creo que lo más resaltante de esto, cuando lo vinculamos con la guerra cognitiva, es generar esa sensación, claro, esa sensación de que Venezuela está aislada, de que aquí, bueno, aquí no va a llegar nadie, entonces ni puedes entrar ni puedes salir. Es un poco lo que ellos están tratando de generar, ¿no? Y que no va a pasar de ahí, porque también lo hemos insistido, esta etapa actual ha fracasado rotundamente, ¿no? Fernando, te atajo allí precisamente porque el elemento clave de lo que nos acabas de detallar es el miedo.
Y el presidente Nicolás Maduro Moros ha dicho que Venezuela ha derrotado tanto la guerra económica como las operaciones psicológicas. Y ese factor importante que acabas de mencionar, el miedo, sigue siendo la táctica de guerra que usa el imperio norteamericano. ¿Por qué seguirla aplicando? ¿Será que realmente esto va a tener, digamos, va a mellar en la conciencia del pueblo venezolano? Porque es interesante cómo, si no lo hacen por mar, lo hacen por tierra, ahora lo hacen por los cielos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué seguir utilizando esta táctica de miedo? Bueno, yo creo que la utilizan porque así es la lógica imperial. Es decir, recordemos, yo siempre es el primer punto del cual partimos. Esta es una guerra que no tiene escrúpulos, que no tiene ética, que no tiene marco jurídico, por eso es una guerra no convencional, porque el imperio actúa así, porque es un imperio que, como todo imperio, pues finalmente, está fuera de toda moral, está fuera de todo código jurídico. Entonces, ¿por qué el miedo? Porque esas son sus lógicas. Y van en su decadencia así con su propia lógica, creyendo y convencidos como están, que ellos aplicando la fuerza y solo con aplicar la amenaza, claro, los Estados Unidos, su mecanismo imperial, solo con amenazar, han doblegado lamentablemente a más yo no me atrevo a decir un país, pero por lo menos a muchos gobiernos. Entonces el miedo es una emoción humana que de verdad se ha probado que se puede doblegar a una persona por el miedo y a una población también. Es decir, es una de las emociones humanas más complejas y tal vez donde puede resultar muy vulnerable. Ahora, ojo, que eso no es automático, porque el miedo también, cuando toca con la conciencia y cuando la persona pone en su justo lugar aquello que le produce miedo, pues más bien va a producir capacidad para resistir y hasta para pasar a la ofensiva. Ahora, ¿qué ha pasado en Venezuela con tantos años, verdad? Persistiendo siempre en esto, algo no les da en la ecuación, obviamente, y podríamos sacar muchas hipótesis desde allí. Yo creo que una de las principales hipótesis es que obviamente desconocen cuál es la realidad que hay aquí en Venezuela y casi que pareciera que terminan convenciéndose de lo que dicen, de su mentira, como que efectivamente aquí hay un gobierno corrupto que actuando a la manera como actúan los delincuentes y los grandes cárteles de la droga, no dudan en traicionar y no dudan en negociar con tal de salvar su propio pellejo. Y eso no es obviamente lo que ha pasado ni es lo que va a pasar. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué no lo calculan? Bueno, como digo, podríamos abrir muchas hipótesis al respecto, pero una cosa que es certera es porque el imperio es así, es decir, y va a seguir siendo así hasta el final de sus días, ¿no? Yo creo que también han tenido reveses, ¿no? Es decir, y se han empeñado en persistir en eso, como pasó con el pueblo de Vietnam y como ha pasado hasta ahora con el pueblo de Cuba y como está pasando también con el pueblo de Venezuela. Algo llamativo en esta operación que se está dando, también en el marco de las operaciones psicológicas, yo decía recientemente en una investigación que realicé sobre la doctrina del loco, donde pone a un mandatario que en esa situación de que hace creer que está muy loco y que puede tomar una decisión apresurada, desesperada, si no se logra ceder a lo que estén solicitando, a lo que son sus intereses. En este caso pareciera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuviese aplicándolo. Desde la psicología social, que además he venido estudiando, cómo mirar esta postura de que ya en 4 oportunidades se dice, vamos a dialogar con el presidente Nicolás Maduro Moros, o sea, directamente con él, pero por otro lado te generó alertas de este tipo, con la suspensión de los sobrevuelos de las aerolíneas, pero también salgo más recientemente diciendo si tenemos que entrar por tierra y detenerlo, también lo haremos. ¿Cómo se mira esto? ¿Cómo se conjuga? Entonces, ¿sí encaja en esta doctrina llamada la doctrina del loco? Sí. Bueno, bien podría ser, la verdad que bien podría ser, ¿no? La doctrina del loco. Yo tengo una opinión, si acaso modesta, porque no llego hasta allá en el análisis, pero porque el entender y descifrar el dispositivo de poder imperial
es un asunto bastante complejo. Pero desde donde lo podemos ver, a mí me luce clara que el imperio no tiene escrúpulos y siempre va a hacer todo lo que esté a su alcance, todo. Si le parece que, bueno, que tiene que eso lo ha explicado muchísimas veces el presidente Nicolás Maduro y la historia lo muestra así. Ellos se sientan a hablar contigo y te van a clavar un puñal por la espalda. Y yo creo que quienes gobiernan Venezuela no son caídos de la mata, pues creo que conocen muy bien eso. Yo creo que el imperio hace todo absolutamente, se puede sentar, puede parecer que va a dialogar, te puede invadir, te puede amenazar, te puede hacer bloqueo, todo absolutamente, los 360 grados de oportunidad. Entonces, de alguna manera, eso pudiera parecer como indescifrable, pero ¿qué tiene eso en común? Lo que tiene en común, o lo que tiene, digamos, de descifrable, es que es un imperio que aplique además las cosas al extremo como lo ha llevado el imperio estadounidense. No tiene ninguna clase de escrúpulo. Es un imperio que soltó bombas atómicas produciendo la muerte de cientos de miles con unas consecuencias tenebrosas. Y tú dices, ¿cómo explicas eso? Desde la psicología, ¿cómo lo explicamos? ¿Eran locos la gente que hizo eso? Bueno, yo creo que antes que psicologizar eso, el problema aquí es un problema moral, fundamentalmente, ¿no? Es decir, es una cosa pérfida, ¿no? El poder y diríamos, la fuerza brutal que hay en todos ellos, realmente de ser el policía y el amo del mundo. Entonces, desde ahí, Clara, yo lo que creo, y repito, tal vez es una visión un poco gruesa y no nos permite como descifrar mucho. Lo que pasa es que van a hacer todo lo que puedan hacer. Todo. Matar al presidente, sí, también seguramente que deben tener muchísimos planes para eso. Invadir también, hacer una operación teledirigida, continuar recrudeciendo el bloqueo. Y mañana pueden decir, bueno, vamos a mandar un emisario para que hable con el presidente Maduro. Son capaces de hacer eso y Trump ya lo ha dicho 3 veces. Y también creo que por eso es, en parte, no solo por la gran fortaleza de conciencia y de organización que hay en Venezuela y la voluntad y la valentía que ha tenido el presidente y todo el equipo de gobierno y la Fuerza Armada de resistir todo esto de manera firme y sólida, pero también eso hay que sumarle que la geopolítica hoy no es la que era hace 30 años atrás, y Estados Unidos tampoco hoy es el policía del mundo, ¿no? Entonces, estas idas y vueltas, ¿verdad? Esto como avances y retrocesos, uno también pudiera pensar, bueno, que también calculan, ¿no? Y uno puede llegar a suponer también que deben evaluar de alguna manera cuáles pueden ser los costos. Entonces, bueno, es un ajedrez complicado, pero ellos son capaces de cualquier cosa, claro. Eso es lo que los define. Giuliani, ya para finalizar me gustaría aprovechar el espacio para que podamos obtener y brindar esas herramientas para seguirle haciendo frente a este tipo de operaciones psicológicas que, si bien el pueblo venezolano ha sabido derrotarlas, toca seguir empoderándolo de herramientas para hacerle frente y que, bueno, no logre su objetivo en ningún momento. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Sí, mira, más que recomendaciones, yo creo que lo que tenemos que mirar con los ojos bien abiertos, y hay varias cosas que explican de alguna manera o apoyan de alguna forma por qué este fracaso una y otra vez, y en este momento, cuando uno ve lo que está pasando en el país, aquí no hubo gente loca o desesperada haciendo compras nerviosas, aquí no hubo, nadie fue a sacar la plata de los bancos, qué sé yo, como pasó en algunos momentos anteriores de crisis, la ciudad, el país sigue su marcha. Bueno, hay varias cosas. Yo creo, Clara, que el nivel de conciencia de la población acerca de lo que es la guerra, esta guerra multiforme y la guerra psicológica, oye, eso ha operado como un escudo o ha ayudado a entender, porque una de las grandes ventajas de la guerra es que no la ves venir y no la crees, no te das cuenta de que estás bajo una guerra y entonces eres presa fácil de la manipulación. Luego, creo que indudablemente la postura sin grietas, sin ambages, sin duda, del presidente y de todo el gobierno y de toda la Fuerza Armada
Eso ha generado además ha aumentado mucho más la cohesión. Ese cuento de que el presidente está solo, de que no tiene pueblo que lo apoye, bueno, anda tú a ver lo que es, tú lo sabes muy bien, lo que es cada concentración, lo que es cada marcha, todo lo que es y lo que fue todo el alistamiento voluntario de la gente en torno a la figura del presidente y en torno a las propias Fuerzas Armadas. Entonces todo esto, a medida que ha ido pasando el tiempo, creo que nos ha fortalecido. Y ahí está. Yo creo que más que una recomendación es que observemos bien, es decir, dónde están nuestras fortalezas. Y lo otro, Clarita, bueno, el ser nacional, ¿no? Es decir, una y otra vez puesto a prueba este pueblo y esta sociedad, no entra por el lado de la guerra, rechaza todo tipo de injerencia, porque eso no es poca cosa. Hay un porcentaje residual de una extrema derecha que apoya esto, pero más del 95% de la sociedad venezolana lo rechaza. Y ahí están, de alguna manera, los antídotos, más que unas recomendaciones de uno, más bien entre todos estamos construyendo pues esos escudos que nos han permitido estar de pie y yo creo que más bien nos han permitido fortalecernos mucho más. Gracias, Fernando, por acompañarnos esta noche y permitirnos analizar cómo estas operaciones que se están dando psicológicas hoy en el espacio aéreo venezolano, una vez más, fracasan. Gracias por acompañarnos. Así es. Gracias, Clarita. Saludos. Gracias a ustedes también por estar en sintonía con este programa en el que hoy hemos analizado de fondo, de manera clara, qué hay detrás de estas operaciones psicológicas que hoy se dibujan en el cielo, en el espacio aéreo venezolano, colocándolo como una zona en riesgo. El Caribe hoy está en riesgo no precisamente por Venezuela, está en riesgo por quienes hoy hacen alertas de que supuestamente en nuestro país, o desde esos deseos perversos de ver una Venezuela en caos, en crisis, no les ha funcionado, siguen fracasando en estas operaciones psicológicas, queriendo provocar desde el miedo, inestabilidad. Pero Venezuela hoy avanza de manera firme, contundente, desde esa identidad nacional, desde ese corazón y amor patrio, en defensa de su soberanía y de su paz, librando también diariamente la batalla en las mentes, porque de eso se trata ahora la nueva guerra. La guerra cognitiva que hoy le hemos colocado, hoy hemos descifrado cómo funciona a través de las operaciones psicológicas y que se está librando en las mentes de los venezolanos y las venezolanas que avanzan, y por eso el imperio norteamericano sigue fracasando en todas sus tácticas, enmarcadas en su doctrina Monroe. Y Venezuela, bajo su doctrina bolivariana, sigue avanzando, no se detiene, nada la frena. No hay amenaza que detenga el fervor, el amor y esa defensa con mucha voluntad y compromiso por la patria. Ponemos así punto final a este programa especial, esperando haya sido de su agrado. Recuerde que también estamos en las plataformas digitales, @soykatyvega, también en @claramentebzla, y nuestro canal en Telegram, Claramente, donde también usted podrá hallar allí investigaciones que hemos realizado en el marco de este tema y otros que nacen y surgen de este análisis dialéctico de la coyuntura. Me despido como siempre agradeciendo su sintonía y su cariño con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad. Mientras el espacio aéreo venezolano opera con las aerolíneas que sí apuestan por la conectividad internacional, Estados Unidos predican una cosa al mundo al ordenar la suspensión de vuelos a aerolíneas comerciales extranjeras. Por debajo están en el juego de los intereses geopolíticos y utilizando el terrorismo mediático y las presiones burocráticas para evitar que las líneas aéreas internacionales vuelen a Venezuela. Ellos mismos están felizmente enviando sus propios aviones a Maiquetía, solicitando permisos a las autoridades venezolanas para traer de vuelta a ciudadanos repatriados a Venezuela. Una acción que demuestra en la práctica que el cielo venezolano es seguro. Esto no es solo una contradicción, es un caso claro de terrorismo de Estado que solo cumplen los que no ven la maniobra. Las aerolíneas extranjeras están generando grandes pérdidas económicas, dañando su credibilidad e impactando a los pasajeros actualmente varados y afectados fuera del país. La realidad es esta, aquí vemos la doble moral.